El tema hoy es santificado sea tu nombre. Y lo que estamos haciendo al hablar de esta oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos es hablar acerca de la oración. Ahora, muchas personas piensan en la oración como un medio, piensan qué pueden sacarle a la oración o qué puede hacer la oración por ellas, cómo pueden usar la oración para beneficio propio. En realidad, el Señor no enseñó una oración para los egoístas, sino que enseñó una oración que como enseñanza principal tiene el propósito, el plan de exaltar el nombre de Dios. Es por eso que el apóstol Santiago, escribiendo una carta, dice, una carta a los creyentes del primer siglo, les dice: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben, porque piden mal, pues lo quieren para gastarlos en sus propios placeres. En general, la gente usa la oración para pedirle, exigirle, demandarle a Dios cosas que quiere necesarias para su vida. Y lo cierto es que la oración tiene una parte, hay un espacio, y especialmente el Señor nos enseñó a hacerlo, hay un espacio en toda oración en la que le podemos expresar al Señor nuestras necesidades, y es lícito que le pidamos que Él supla lo que nos falta. Pero ese no es el propósito especial o primordial en una oración. El propósito principal es permitir que Dios se muestre como es, que Dios muestre su grandeza, muestre su poder, muestre su majestad. Y esto es el tema que nos toca hoy, porque muchas personas piensan en la oración como esos que van en un avión y ven los paracaídas, aunque ahora en los aviones no hay paracaídas. Si se cae un avión, no hay chance, pero cuando había paracaídas, todo el mundo está contento, decía este chiste, de que haya paracaídas, pero nadie tiene mucho apuro por usarlo. Y cuando pensamos en la oración, dice, qué lindo es orar, pero no nos preocupamos en aprender el significado de lo que es orar a Dios. La oración es mucho más que un canal por el cual le pedimos a Dios lo que necesitamos. Es la manera, es la oportunidad para que Dios se manifieste como Él es. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito para orar? ¿Qué hay detrás de la oración? ¿Qué es lo que Dios produce cuando contesta nuestras oraciones? Dice que el Padre, Dios el Padre, sea glorificado. Yo sé que hay muchas palabras que utilizamos, que las extraemos de la Biblia. Hemos estado cantando muchas de esas palabras en esta noche y en el mensaje las voy a utilizar una y otra vez. Exaltar, glorificar, santificar. Son palabras que no usamos habitualmente, que no están en nuestro vocabulario, y mucho más siendo nosotros un país democrático en donde no hay un rey, ¿no? Entonces no vemos el boato, la gloria, la majestad de los monarcas, que cuando uno viaja a uno de estos países lo ve y no lo entiende, es decir, como la gente todavía cree en eso, acepta eso. Así que nosotros estamos muy lejos de entender. Lo que quiere decir esta frase es que lo que Dios está esperando es que le reconozcamos como el primero, como la cosa más importante. Cuando decimos que el nombre del Señor sea santificado, es que lo que el Señor quiere es que en el principio mismo de la oración, una vez que Él nos enseñó que Dios es nuestro Padre, y con eso comenzamos, ahora podamos reconocer quién es Dios. Pero mucha gente cree que Dios es alguien muy accesible,
O tenemos dos casos. Tenemos las personas que tienen tanto temor que nunca se animan a orarle a Dios, y tenemos aquellos que le oran a Dios como si fuera una cosa muy habitual o muy común. Por supuesto que el concepto de padre que hemos enseñado el domingo pasado tiene mucha fuerza. Nuestro Padre nos recibe, nos acepta como hijos, pero para que no caigamos en la irreverencia de tratar a Dios como tratamos a cualquier persona, o como un hijo trata a su padre con mucha confianza y familiaridad, el Señor nos enseña la segunda frase: santificado sea tu nombre. Y aquí está la tensión de poder entender que a la misma vez que Dios es mi Padre amoroso, que está lleno de recursos en el cielo, dispuestos a contestar nuestras oraciones, a la misma vez Él debe ser santificado. Y eso es lo que vamos a explicar en esta noche. Porque muchas personas, y se ha corrido una corriente teológica, y algunas veces hasta los vemos en los libros, hablan de que uno le puede exigir a Dios, demandar a Dios. Había una corriente que fue muy común años atrás, en que decía que uno proclamaba algo y eso se tenía que cumplir. Porque como uno era hijo de Dios, lo que proclamaba se hacía. Dios no tenía otra chance que responder a la demanda, a la proclama del creyente. Pero no está así, no es tan así. Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones. Y muchas veces no lo hace porque, como leíamos allí en Santiago, pedimos mal. Porque pedimos con egoísmo para satisfacer nuestras propias necesidades. Y algunos creen que pueden extorsionar a Dios a través de la oración. Este es el caso de un personaje del Antiguo Testamento muy particular. Uno de los personajes más, ¿cómo decir? ¿Cómo expresarlo? Tránsfuga suena muy fuerte, pero lo define con tanta claridad. Si no le gusta, olvídese que lo dije. Se llamaba Jacob, engañaba a su hermano, después lo terminaron engañando a él y mal. Y él se estaba escapando, después de haber engañado a su hermano, Jacob, se estaba escapando y hace una oración en Génesis 28:20, y le dice así a Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, le dice a Dios: si Dios hace lo que yo quiero, yo lo voy a reconocer como Dios. Porque Dios temblaba, ¿no? A ver si Jacob no lo reconoce. Y muchas veces nosotros hablamos a Dios, negociamos a Dios: Dios, si vos me das esto, yo voy a hacer aquello. Si vos respondés a mis oraciones, yo te voy a obedecer. Si vos te mostrás como yo quiero que te muestres, yo te voy a reconocer como Dios. Una oración carnal que, por supuesto, no tiene nada que ver con la idea que Dios tiene de cómo debe ser una oración de un hijo de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos repasando que el Señor Jesús enseñaba esta oración frente a una comunidad religiosa de personas hipócritas, los fariseos y los escribas? Ellos utilizaban la oración no solamente para pedirle o exigirle a Dios lo que querían, sino para mostrarse ellos. Iban por las calles, se paraban en las esquinas y comenzaban a orar. Pero simplemente lo hacían para que la gente dijera: miren qué espirituales que son. Y cuando ayunaban se vestían de una manera especial, y cuando ofrendaban lo hacían con gestos grandilocuentes como para que todo el mundo sepa que estaban ofrendando. Y a estos que habían entendido la fe de esta manera, el Señor les enseña que están ofrendando mal, que están ayunando mal y que están orando mal. Y esto es parte de lo que llamamos el Sermón del Monte. Y allí, en medio de esta enseñanza, el Señor les enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros la oración. Y les dice: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y todos decimos amén. La primera parte de la oración la estudiamos el domingo pasado. Qué hermoso poder dirigirnos a nuestro Padre Dios o a nuestro Dios como Padre. Y ahora nos toca tratar de entender qué significa, qué quiso el Señor enseñarnos cuando dijo santificado sea tu nombre. En la palabra que utiliza como nombre, lo hemos cantado, el trío cantó qué dulce el nombre del Señor. Es interesante, no se refiere a las palabras o a las letras con las que se arma un nombre. Mi nombre es Juan, J-U-A-N. Dice que esta persona tiene un buen nombre. Cuando pensamos así, ¿qué estamos pensando? Qué lindo que se llame Juan. No, estamos pensando en el carácter de la persona, en lo que representa ese nombre. Y ustedes saben que los judíos no mencionaban el nombre de Dios. Los judíos tenían y tienen tanto respeto del nombre de Dios que en la Biblia, en hebreo, que está escrita solo con consonantes, cuando llegaba el momento de mencionar el nombre de Dios, dejaban un espacio o ponían 2 comas. Y estas 2 comas ellos la leían como Adonai, que quiere decir Señor. Ellos nunca mencionaban el nombre verdadero de Dios, que es el nombre que el Señor le dio a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue llamado a liberar el pueblo de Egipto? Le dijo, Señor, yo voy a ir ahí. Y si me preguntan quién me manda, ¿quién les digo que me manda? Y el Señor le dio su nombre. Yo soy el que soy. Este es el nombre espiritual del Señor. Es el nombre profundo de Dios. Tanto es así que ayer a la mañana tuve un desayuno con un rabino cristiano, mesiánico, y justo me senté al lado de él. Así que yo, tratando de estudiar este tema, le dije, explíqueme cuál es el nombre de Dios. Y él sacó un papel amarillo que lo tengo acá y me empezó a hacer signos y letras. Y dice, no poníamos el nombre de Dios por el respeto que el judío tiene al nombre de Dios. Así que usamos la palabra Adonai o Hashem, que quiere decir el nombre, para no utilizar el nombre de Dios. Y entonces le pregunté, ¿de dónde salió la palabra Jehová? De 4 letras, Y, H, B corta y H, metiéndole unas vocales allí en el medio, fue armándose la palabra Jehová. En realidad nunca figura, como la leemos nosotros en nuestra Biblia, la palabra Jehová, porque no figura ningún nombre de Dios en la Biblia. Tal es el respeto que los judíos tenían del nombre de Dios. El nombre representa a la persona, el carácter de la persona. Cuando David salía a pelear, dice, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. No era el nombre de David el que era estimado. ¿Se entiende esto? Era David, era el carácter, la energía, la fuerza, esa capacidad de pelea que tenía el que estaba en gran estima.
Y así cuando decimos santificado sea tu nombre, no estamos pensando en las letras que forman el nombre de Dios, ya sea Dios, Jehová, Adonai, Jesucristo. No estamos pensando en el nombre, estamos pensando en la misma persona que este nombre representa. El nombre de Dios representa su carácter, su naturaleza y sus atributos. Déjenme leerles algunos textos de la Biblia. Éxodo 34, 5 al 7. Aquí se habla de el nombre del Señor y se describe el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Es decir, estuvo Dios hablándole a Moisés, diciendo el carácter de Dios, y lo definió con proclamando el nombre del Señor. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Esto es todo lo que es Dios. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Lo que está queriendo decir, en ti confiarán los que conocen Dios, quién sos en realidad. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y así podemos leer otros textos de la palabra de Dios. Así que aclarando o haciendo una traducción libre de estas primeras dos frases, podemos decir, Padre nuestro, que nos amas y cuidas de nosotros, y tienes en el cielo recursos para suplir a cada una de nuestras necesidades. Esto tiene que ver con Padre nuestro que estás en los cielos. Que tu persona, tu identidad, tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, tu mismo ser sea santificado. Y en el Antiguo Testamento no ponían el nombre del Señor, pero para describir quién era Dios, le agregaban al nombre de Jehová otras palabras. Es tan difícil poder en una palabra definir quién es Dios. Es un acto imposible. Es algo que escapa al vocabulario de los hombres, en una palabra, en un nombre, decir quién es Dios. Así que los judíos tenían muchos nombres para el Señor, que yo voy a ir leyendo y Dios mediante ustedes lo van a tener el próximo domingo impreso. Dice, por ejemplo, uno de los nombres es Elohim, que designa a Dios como creador. Otro nombre es El Elión, que designa a Dios como el soberano del universo. Otro nombre es Jehová Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. Otro nombre es Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Otro nombre es Jehová Rafa, el Señor ha sanado. Otro nombre es Jehová Shalom. Esto sí, todo el mundo lo puede saber. El Señor es nuestra paz. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jehová Tzidkena, el Señor nuestra justicia. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shammah, el Señor está presente. Jehová Mekadiskem, el Señor que santifica. Y el más dulce de los nombres del Señor, ¿cuál es? El nombre del Señor, Jesús Cristo. Jesús, un nombre muy común, Joshua, un nombre como Juan, hoy, aquí en la Argentina, o como José, Joshua, que quiere decir Salvador. Y Cristo quiere decir el ungido, el Mesías,
Y nosotros, uniendo estos dos nombres del Señor, decimos Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo se llamó así a sí mismo con otros nombres: el pan de vida, el agua de vida, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, el buen pastor, la estrella resplandeciente de la mañana, el Cordero de Dios. Y aún Isaías, profetizando que él iba a venir a la tierra, le dio estos nombres. Uno de esos usamos hoy para uno de los coros: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los nombres que identifican o que amplían la idea de quién es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa santificado? Significa dos ideas. La primera es hacer extraordinario algo ordinario. Y esto se aplica al creyente. Cuando Pedro le dice, sed santos, allí a los discípulos o a los que leían esta carta, como Dios es santo, también lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, allí entendemos que podemos nosotros, ordinarios, comunes, quieren decirlo de otra manera, pecadores, llegar a parecernos al Señor Jesús a medida que estamos en contacto con Él. Esta es una idea de la palabra santificar, que en el griego es agiazo. Pero no es, por supuesto, la expresión o la interpretación que se aplique en este texto, porque el Señor no puede ser más santo. Al Señor no lo santificamos nosotros, Él ya es santo. Así que quiere decir la palabra santificar al Señor, en este caso santificar el nombre del Señor. La idea básica de esta palabra es de alguien de hacerlo diferente, entender que Él es en esencia diferente, vive en una esfera, en un nivel diferente a nosotros y tiene cualidades diferentes a nosotros. Por eso Dios es llamado santo, porque no es como nosotros, es diferente a nosotros. Él está por encima de nosotros. Él no solamente es el creador de todas las cosas, sino que es el redentor de todos aquellos que se acercan a Él por la fe. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Él es el primero en todo. ¿Cuántas personas cuando hacen esta oración ni tienen la menor idea de lo que están queriendo decir? O por lo menos no tienen la menor idea de lo que el Señor quiso decirle o enseñarle a sus discípulos. Santificado sea tu nombre quiere decir que estamos anunciando, proclamando que Dios es el primero, que no hay más aparte de Él, que no hay otro Dios, que no hay nadie que se le acerque. Y a la vez que le reconocemos y proclamamos su grandeza, estamos reconociendo y proclamando nuestra pequeñez. Ahora, muchas veces en nuestra vida cantamos que Dios es santo y decimos santificado sea tu nombre, pero en nuestra conducta no lo vivimos, no lo ponemos en práctica. El Señor no es el primero en nuestra vida, no es el que tiene autoridad sobre nosotros. No somos nosotros aquellos que nos estamos sujetando y sometiendo a su voluntad y a su majestad. Y cuando es así, Dios, por supuesto, no nos puede bendecir. ¿Se acuerdan el caso de Moisés y Aarón? Eran los hermanos que Dios estaba utilizando allí en medio del desierto. Estaban con más de 2 millones de personas, habían salido de Egipto. Y un viaje que dura 2 semanas duró 40 años. Por la incredulidad del pueblo. Ustedes conocen la historia. Y en un momento dado,
Dios le dijo que le hablen a la piedra para que salga agua, y Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la piedra. Y dice que Dios se enojó de tal manera. ¿Por qué? Porque Moisés no había santificado la palabra, la orden de Dios. Había hecho lo que él quería. No había permitido que la orden de Dios se obedezca al punto de que todo el pueblo pueda decir, tenemos agua porque Dios quiso. Y ahora quedaba, tenemos agua porque Moisés golpeó la piedra. Y Dios se enojó. Y ni Aarón ni Moisés entraron en la tierra prometida. Está el caso del rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Un hombre lleno de posibilidades y de oportunidades, pero se puso impaciente, caprichoso, y comenzó a altercar, a pelearse con Dios. Y Dios le tuvo que sacar como rey. Conocemos el caso al principio de la primera iglesia, los primeros capítulos de la historia de la iglesia. Aparece un matrimonio, parece un matrimonio pudiente, que vende una propiedad y trae el dinero a los apóstoles, una cosa que hacían en esa época comúnmente los cristianos. Simplemente, ¿saben lo que hicieron? Mintieron en cuanto al valor. Nada más. Y el Señor los castigó quitándoles la vida. Hoy leíamos en 1 Corintios capítulo 11 que algunos participan de la cena del Señor de una manera desordenada, sin hacer un autoanálisis. Y el Señor dice, por eso, Pablo dice, por eso hay muchos que duermen y otros que están enfermos. Es que cuando el creyente no santifica en sus actos, con su conducta, el nombre del Señor, el Señor quita la bendición. Porque el Señor no puede ser el segundo. En la escala de Dios no puede Él ser después de nosotros. Lean lo que Dios dice de sí mismo en los primeros mandamientos. En los primeros mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No tomarás el nombre del Señor en vano, porque yo soy Dios que dice celoso. Y cuando nosotros queremos imponerle a Dios nuestra voluntad, cuando le desobedecemos y vivimos nuestra vida según nuestro criterio, no lo estamos santificando. Y Dios quita su bendición de nosotros. Y el nombre del Señor es deshonrado. Y le damos una oportunidad a los enemigos de Dios para que blasfemen a Dios. Y estos pecados o este pecado nos descalifica para que el Señor nos pueda utilizar. El Señor quita su bendición de aquellos que no le ponen en el primer lugar. En algunos casos la ira del Señor es convocada, como el caso de Ananías y Zafira. Y como dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo es entristecido. Hermanos, Dios es algo muy serio. La gente toma a Dios con tanta ligereza. Se utiliza la palabra Dios y la palabra Señor de una manera tan blasfema. Se desobedece tanto el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Se nos escapa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Señor mío! Por cualquier cosa.
Me di un martillazo en el dedo y bueno, como soy creyente no digo ninguna cosa, pero blasfemo, uso el nombre de Dios en vano. El otro día estábamos jugando el lunes un partido de fútbol y a uno de los que estaba jugando con nosotros se le escapó. Hermanos, eso ofende la santidad de Dios. Claro que nos gusta el mensaje del domingo pasado. Dios es mi Padre, qué lindo es que sea mi papá. Pero Dios es santo, es diferente, está por encima de todos nosotros. Y Él espera que reconozcamos, le confesemos y santifiquemos su nombre en nuestra vida. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, realmente, lo que esto produce es una gran humillación. Cuando uno ve a un creyente orgulloso, la conclusión natural es, hace mucho que no está cerca del Señor. Porque cuando uno entra en la queda humillado. Miren lo que le pasa a Isaías. Dice que Isaías vio la gloria de Dios y la primera reacción que tuvo, ¿cuál fue? ¡Ay de mí, que soy un pecador! Y el profeta Habacuc temblaba, dice, temblaba de miedo al escuchar la voz de Dios. O el caso de los discípulos cuando vieron al Señor con todo su poder calmando la tempestad, dice que temblaban, tuvieron temor. ¿Quién es este que aún las tormentas le obedecen? Tuvieron una imagen de Dios poderoso y temblaron. Cuando el Señor Jesús hizo un milagro y liberó al endemoniado, allí en una región que se llamaba Gadara, del otro lado del mar de Galilea, ¿saben qué hizo el pueblo? Dice, se acercó la gente, el pueblo, y dijo, por favor, andate. Tuvieron temor. Nos da miedo que estés aquí. Y aún el apóstol Pedro, cuando descubrió su miseria y vio la grandeza de Dios, ¿qué le dijo? Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Hermano, ¿cuándo entramos en contacto con el Altísimo? Se debe humillar nuestro corazón. Decir, como dijo David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Y en otra parte se compara a sí mismo con un gusano. Dios es el más grande de todos, yo soy apenas un gusano que camina sobre la tierra. No sé cuándo voy a nacer, no sé cuándo voy a morir. Mi vida es como, dice también el poeta, como una flor del campo que hoy está y mañana no está. Y esa pequeñez y esa fragilidad se atreve tantas veces a competir con el Dios que es santo. Bueno, cuando decimos santificado sea tu nombre, es que ponemos a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Pero no porque Dios no esté y nosotros lo tenemos que ubicar. No, lo que hacemos es ubicarnos a nosotros mismos. Señor, santificado sea tu nombre, quiere decir, Señor, tú eres Dios y yo soy simplemente un ser humano, falible, lleno de miseria y de pecados. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, ¿cómo podemos santificar el nombre de Dios? En primer lugar, santificamos el nombre del Señor cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. No hay manera más hermosa que santificar el nombre del Señor que cuando con humildad, como pecadores perdidos, le decimos, Señor, ten misericordia de mí, sálvame, Señor. La cosa que más desea Dios de los hombres es que recibamos por la fe el regalo de su Hijo Jesucristo. Usted puede decir muchas veces, santificado sea tu nombre, pero si usted
en un día, en un momento de su vida consciente, cuando usted es inteligente y capaz de tomar decisiones personales, reconociendo que ante la grandeza y la majestad de Dios, usted es un ser perdido, lleno de caprichos y de orgullos y de miserias, que la Biblia simplemente resume en una palabra, dice, pecado. Y usted le dice, Señor, acepto el regalo de tu salvación. Esa es la mejor manera de santificar el nombre del Señor. Y en esta noche los 4 jóvenes hermanos santificaron el nombre del Señor, porque al bautizarse proclamaron que un día reconocieron que Dios está por sobre todas las cosas y aceptaron su maravilloso regalo de salvación. Hermanos, santificamos a Dios cuando conocemos realmente quién es Dios. Déjenme decirle que Dios espera que le conozcamos. Por eso nos dejó su palabra. Cuando un creyente no lee la palabra de Dios, cuando un creyente no estudia la palabra de Dios, comienza a tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Es la palabra de Dios que nos revela quién es Dios. No lo busque de otra manera. No se deje llevar por lo que usted piensa. No se deje llevar por lo que puede escuchar de otros. Busque en la palabra de Dios, conozca quién es Dios. Especialmente yo invito a todos aquellos que no tienen el hábito de conocer, buscar conocer a Dios, que lean los evangelios. Allí van a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros. Léalo no para saber qué pasó, cómo fue, cuándo fue, lea para conocer quién es Dios entre nosotros. Y esto le va a permitir vivir una vida cercana a la santidad de Dios, vivir una vida que santifique el nombre de Dios. Cuando tomamos el nombre de Dios en vano, cuando cuestionamos a Dios, cuando nos enojamos con Dios, cuando dudamos de Dios, cuando no confiamos en Dios o cuando pensamos cosas erradas acerca de Dios, no estamos santificando el nombre de Dios. Y todo eso es resultado de no estudiar la palabra y no conocerle de una manera íntima y personal. En tercer lugar, la manera de santificar el nombre de Dios es cuando vivimos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Claro que cuando venimos a la iglesia, aquí decimos, aquí se siente la presencia de Dios, y es así, debe ser así, porque el Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Pero no estoy hablando de sentir la presencia en la iglesia, en la hora del culto, estoy hablando de sentir la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Vivir con la idea, con la seguridad más que la idea. Vivir conscientes de que cada paso, cada pensamiento, cada palabra, cada idea que tengamos, Dios la está mirando, Dios está al lado nuestro. Qué diferentes serían nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hubiéramos dejado de hacer, de decir, de pensar, si viviéramos conscientes de que Dios está siempre al lado nuestro? Dice el Salmo 16:8, al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Es así el caso, hermano? Cuando usted toma una decisión acerca de su trabajo, o una decisión acerca de su familia, de sus relaciones, acerca de cómo va a manejar el dinero, o acerca de cómo va a manejar su vida, usted pone a Dios
siempre delante suyo. ¿Esto qué quiere decir? No que lo ponemos adelante, simplemente quiere decir su voluntad, sus mandamientos, su persona es la que guía ahora mi vida. Y por último, santificamos al Señor cuando vivimos una vida de obediencia a Él. No podemos decir que su nombre sea santificado si somos desobedientes. Es cuando con toda humildad y pequeñez le decimos: Señor, ayúdame en mi debilidad, quiero obedecer tu palabra, quiero vivir la vida que vos querés que yo viva. Cuando santificamos el nombre del Señor. Santificar el nombre del Señor es, en definitiva, pensar correctamente en quién es Él y en quién soy yo. Fíjense, la oración no comienza con un pedido acerca de alguna necesidad nuestra. La oración comienza con un pedido acerca de Dios, que su nombre sea santificado. Inclinamos nuestro rostro para orar. Quizá haya alguna persona en esta noche que todavía no ha podido santificar al Señor en el hecho más importante que una persona puede vivir, en la decisión que más Dios está esperando de aquellos a los cuales quiere salvar. Y es la decisión de entender que entiende nuestra pequeñez, que lo pone a Dios en lo más alto y aceptando el regalo que Él nos envió por su Hijo, le abrimos nuestra vida y le decimos: Señor, sí, yo muchas veces dije santificado sea tu nombre, pero todavía no he tomado la decisión de que tu Hijo sea mi Salvador. En esta noche tomo esa decisión. Esa es la decisión que el Señor quiere de todos aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo. Si usted no lo hizo, si usted no está seguro de haberlo hecho, si usted piensa que siempre lo hizo, que cuando nació lo hizo, o sea que usted tiene realmente una duda, no sabe cuándo exactamente usted hizo esa oración, nosotros le rogamos en el nombre del Señor que en esta noche lo considere seriamente y santifique el nombre del Señor recibiendo a Jesucristo en su vida como Salvador. Y para los que ya tenemos al Señor en nuestra vida, no se olviden que debemos santificarlo conociéndole cada día más, siendo conscientes de su presencia en nuestras vidas y viviendo una vida de obediencia.